Hola, buenas tardes. Me llamo Joseba Cuñado y el trabajo que voy a presentar se titula Análisis de errores de concordancia en estudiantes de español como lengua extranjera a partir del corpus de aprendices CAES. Como se puede ver por el título, en este trabajo lo que se ha realizado es un análisis de los errores de concordancia, principalmente de género y de número, en el interior de los sintagmas nominales. Es decir, no se ha tenido en cuenta la concordancia entre el sujeto y el verbo o entre el sujeto y el atributo, únicamente la concordancia nominal entre los elementos que constituyen un sintagma nominal. En este caso, se ha optado por un estudiantado anglohablante de los niveles A1, B2 y C1, y las muestras se han extraído del corpus de aprendices CAES. ¿Por qué los errores de concordancia? Pues porque el sintagma nominal es una estructura básica y muy frecuente, y como han demostrado muchos estudios, los errores de concordancia son habituales en estudiantes anglohablantes, incluso en los niveles superiores. Por ejemplo, si citamos a Ruiz Martín en un trabajo de 2014, señala que hemos observado que en el aula de L los estudiantes anglohablantes avanzados suelen tener problemas para realizar correctamente la concordancia de género en sustantivos problemáticos. La cita continúa. ¿Por qué, en segundo lugar, por qué he elegido estudiantes anglohablantes? Pues porque, según demuestra el último informe del Instituto Cervantes, el español es la lengua extranjera más estudiada en Estados Unidos, con cerca de 8 millones de estudiantes. Por lo tanto, es un grupo de estudiantes en el que vale la pena poner atención. Sin embargo, si se observa muchos de los libros de texto para aprender español, se puede comprobar que la concordancia, a partir de los niveles, deja de atenderse especialmente a la concordancia en niveles superiores, casi como si se diera por dominada. Entonces, considero que son necesarios estudios que demuestren si realmente este error desaparece, si no desaparece, si se fosiliza, y por eso he querido estudiar la evolución de los errores de concordancia en tres niveles, empezando por un nivel inicial, un nivel intermedio y un nivel avanzado, porque lo que quería comprobar era si este error se fosilizaba, si era frecuente o no. Por lo tanto, los objetivos del trabajo son cuatro. En primer lugar, analizar la frecuencia de esta clase de error para poder comprobar si es un error habitual o no. Averiguar en segundo lugar si estos errores llegan a fosilizarse, comprobar en tercer lugar si los errores de género son más comunes que los de número, y también se ha querido estudiar si la interferencia con el inglés puede motivar algunos de estos errores. Las hipótesis de partida son que, en efecto, son errores frecuentes, que fosilizan, que son más comunes los errores de género que los de número, y la interferencia explica algunos de los errores de concordancia, pero no todos. A estas hipótesis ha llegado tras la lectura de una serie de trabajos que no puedo comentar aquí, que se explicarán en la versión escrita de este trabajo, pero bueno, en cualquier caso, en la diapositiva ofrezco la bibliografía que se ha tenido en cuenta. A partir del análisis de muestras reales, la lingüística de corpus permite comprobar estas hipótesis que acaban de señalarse. Por otro lado, este trabajo se sitúa también en el análisis de errores propuesto por Corder, en el sentido de compilación de datos, identificación de los errores, clasificación y descripción de los errores y explicación de los errores. También se maneja en este trabajo el concepto de interlengua y de fosilización que propuso Selinger. Como ya se ha indicado, el corpus con el que se trabaja es CAES, es decir, el Corpus de Aprendices de Español, en su versión 1.3 de abril de 2020. Este corpus fue financiado y promovido por el Instituto Cervantes. Tiene la ventaja de que es un corpus amplio, con más de medio millón de formas, que recoge producciones de hablantes con diferente lengua materna, de los niveles A1 a C1. Además, a diferencia de otros corpus, el etiquetado ha sido comprobado manualmente. Para realizar la recogida de datos hay que tener en cuenta que el buscador de CAES no permite realizar una búsqueda por tipo de sintagma, sino por tipo de palabra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las estructuras posibles que presenta un sintagma nominal. El tipo de sintagma nominal más básico es aquel que únicamente contiene un núcleo, un sustantivo. Este, sin embargo, no resulta de interés para este estudio porque ese núcleo no establece concordancia con ningún otro elemento. Así que el siguiente tipo de sintagmas nominales son aquellos que llevan delante del núcleo o después un determinante, al que se le pueden añadir también diferentes complementos de nombre.
Esta estructura puede volver un poco más compleja porque algunos determinantes exigen además ser acompañados por un artículo. Por lo tanto, en estos casos encontraríamos dos determinantes acompañando al propio núcleo. Si se realiza en el buscador de CAES la búsqueda por determinantes, pueden localizarse cualquiera de estos 6 tipos de sintagmas nominales. Sin embargo, aunque con menos frecuencia, también hay sintagmas nominales que no contienen determinantes, sino que simplemente contienen un núcleo y un complemento de nombre. En este caso, para localizar estos sintagmas nominales que nos faltarían aquí, la búsqueda se realiza por adjetivos. Por lo tanto, al final lo que tenemos son, independientemente de cuál sea la posición que ocupen los miembros, independientemente de cuántos determinantes o cuántos complementos de nombre pueda haber en un mismo sintagma, al final lo que nos interesa son las categorías gramaticales variables que acompañan al sustantivo, que no son otras que el determinante y el adjetivo. Es cierto, por otro lado, que existen diferentes tipos de complementos de nombre. El adjetivo no es la única clase de complemento de nombre posible. Sin embargo, cuando un complemento de nombre es en realidad un sintagma preposicional o una posición, un sintagma nominal en la posición, no suele establecerse concordancia con el núcleo. Sí que ocurre cuando el complemento de nombre es un adjetivo. En algunos casos, cuando el complemento de nombre es una subordinada adjetiva, si el relativo es variable, por ejemplo, el cual, la cual, cuyo, cuya, en este caso también existe concordancia. Así que esta clase de relativos variables también se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Tras introducir los parámetros de búsqueda en el buscador de CAES, los resultados obtenidos hay que comprobarlos uno a uno, porque algunas de las muestras obtenidas hay que eliminarlas. Por ejemplo, aquellas que contienen palabras que no existen en español, o por ejemplo, las que contienen palabras extranjeras, porque en ninguno de los dos casos es posible analizar la concordancia. Por otro lado, a la hora de calcular el número total de sintagmas nominales, hay que tener en cuenta que si la búsqueda se hace por determinantes, existen o vamos a encontrar más determinantes que sintagmas nominales, porque existen casos en los que en un mismo sintagma nominal encontramos más de uno, como se observa en el ejemplo. Por ejemplo, si tomamos este mismo ejemplo, todas las lugares públicas, que además vemos que contiene un error, si la búsqueda se hace por determinantes, la encontramos una vez con el artículo, una vez más con la palabra todas y cuando pasamos a realizar la búsqueda por adjetivos lo encontramos una tercera vez. Hay que tener pues en cuenta que el mismo sintagma nominal lo hemos localizado 3 veces, pero es un único sintagma nominal. Hay que tener pues este tipo de cosas en cuenta a la hora de calcular el número total de sintagmas nominales. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, realizando la búsqueda por determinantes, realizando la búsqueda por adjetivos, se obtiene el total de los sintagmas nominales que se han analizado en este trabajo. Un total de unos 4.845. Una vez recopilados los sintagmas nominales, se han analizado 5 tipos de errores de concordancia. En primer lugar, los errores de número. Estos pueden darse en el determinante, pueden darse también en el adjetivo. Por otro lado, los errores de género, que pueden ocurrir en los determinantes, pueden ocurrir en los adjetivos o en ambos. Otra clase de errores son los errores en la forma de adjetivos y sustantivos que se producen por emplear incorrectamente los morfemas o, a y e que suelen aparecer al final de la palabra. A veces se emplea el morfema e cuando tendrían que haber empleado el morfema o y a, como por ejemplo el guitarre. Otras veces se mezclan los morfemas o y a, por ejemplo el desayuna o un metáforo. Otras veces el error consiste en añadir un morfema cuando es innecesario, en sustantivos que acaban en consonante, como por ejemplo el mar. Y por último, el cuarto tipo de error dentro de esta clase de errores de la forma está en la omisión del morfema cuando sí que es pertinente. Sea como sea, el resultado es que se producen sustantivos o adjetivos a veces que no existen en español. Los errores en la forma no solamente se cometen con adjetivos y con sustantivos, también pueden encontrarse errores en la forma de determinantes por emplear el morfema que no corresponde, como se ve en los ejemplos. En cualquier caso, el resultado sigue siendo un determinante, una palabra que no existe como tal en castellano.
Por último están los errores en las apócopes. Al apocopar normalmente es el morfema de género el que desaparece, aunque no siempre, como se observa en el tercer ejemplo. Por otro lado, si nos fijamos en el primer ejemplo, podemos ver que el género del sustantivo se ha identificado correctamente, el error es de otro tipo. Así pues, se ha considerado más oportuno englobar esta clase de error en un quinto grupo, aunque con frecuencia guarde relación con los errores de género. Tras recopilar y calcular el número total de sintagmas nominales y una vez establecidos los errores analizables, el estudio se ha realizado como sigue. En primer lugar, se ha calculado el número total y porcentual de errores, teniendo en cuenta la cantidad total de sintagmas nominales. El segundo paso ha sido determinar el tipo de error, si es un error, si los errores son de género, de número o de lo que sea. En este caso también se ha calculado el número total y porcentual de cada uno de estos errores. En tercer lugar, se ha calculado cuál es el elemento variable del sintagma nominal que acumula mayor cantidad de errores, si es el determinante, el adjetivo o el sustantivo. Y en cuarto lugar, en el caso de los errores que se producen en los determinantes, se ha calculado el porcentaje absoluto y relativo de errores en cada uno de los determinantes. De esta manera, algunos de los resultados alcanzados son los siguientes. De cerca de 5.000 sintagmas nominales analizados, 453 contienen errores de concordancia, lo que da un 9% aproximadamente. El número de errores totales es 521. Se puede observar que hay más errores que sintagmas nominales erróneos. Esto ocurre así porque hay sintagmas nominales que acumulan más de un error. Por otro lado, si se observa la progresión entre los niveles A1, B2 y C1, sí que se observa una tendencia a la disminución del error en el nivel C1. En cualquier caso, el error no llega a desaparecer en el nivel C1. De esos 521 errores, el 68% de los errores son los errores de género. Por lo tanto, esta es la clase de error de concordancia más común. Los errores de número suponen un 13%. Si se observa la evolución, claramente los errores de género tienden a disminuir conforme nos acercamos al nivel C1, pero no desaparecen. Algunos de los errores de género que todavía se pueden encontrar en el nivel C1 se producen con sustantivos que terminan en E o sustantivos que terminan en consonante. La mayoría de los errores de género son de una de estas dos clases, porque el sustantivo en principio no aporta pistas acerca de su género. Pero en el nivel C1 todavía seguimos hallando errores en los sustantivos canónicos, en sustantivos femeninos que terminan en A y en sustantivos masculinos que terminan en O. También encontramos todavía en el nivel C1 los típicos errores en sustantivos masculinos que terminan en ma, como por ejemplo problema o trauma. Por último, los errores que se producen con sustantivos referentes a seres sexuados son los menos comunes, como por ejemplo las hombres o los mujeres. Estos dos casos probablemente se traten de lapsus. Si se analiza por separado el número de errores en determinantes, adjetivos y sustantivos, se observa claramente que el determinante acumula una mayor cantidad de errores, aunque también hay que indicar que esta palabra se emplea más que los adjetivos. Y por último, en la clase de errores que se producen en los determinantes, de 342 errores, 157 se producen en los artículos determinados. Por lo tanto, el artículo determinado es el determinante que acumula un porcentaje absoluto mayor de errores, pero no en términos relativos. En términos relativos, los demostrativos, los indefinidos y los interrogativos son palabras que acumulan un porcentaje de error mayor. Estos resultados permiten alcanzar algunas conclusiones. En primer lugar, los errores de concordancia descienden en los niveles superiores, pero no desaparecen por completo. El 9% de los sintagmas nominales contienen errores. Este porcentaje se reduce al 5% en el nivel C1, pero vemos en cualquier caso que aunque el error disminuya, sigue siendo un error frecuente. Ahora bien, determinar si este es un error típico de anglohablante requeriría estudios comparativos. Por otro lado, entre los errores de concordancia, el más común es el de género, que supone un 68% del total de los errores. Este porcentaje se reduce al 65% en el nivel C1, pero se observa que, igualmente, el error de género es el más común en este nivel también. Por último, en el nivel C1 se observan errores de género tanto en sustantivos canónicos, es decir, masculinos terminados en O y femeninos terminados en A, así como en sustantivos no canónicos, como por ejemplo masculinos terminados en ma como en tema.
Teniendo en cuenta que muchos de los sustantivos con errores son palabras de uso corriente y que las reglas relacionadas con el género de los sustantivos con terminaciones más irregulares deberían estar interiorizadas en el nivel C1, parece que los errores de género llegan a fosilizarse en los niveles superiores. Y esto es todo. Espero que este trabajo haya resultado de interés y gracias por escucharme.